entonces. Y les doy la más cordial bienvenida a nuestra clase número 18 de este curso de Física de Partículas 1, que no es introducción, es el curso de verdad de Física de Partículas, en este segundo semestre de 2021. Y vamos hoy día a dedicarnos a resolver el problema que teníamos desde un comienzo, que era cómo romper una simetría de gauge con la finalidad de darle masa a los campos de gauge. Porque, a ver, repasemos un poco, pensemos qué estamos haciendo. Es siempre bueno parar en el camino y mirar dónde estamos, lo que hemos recorrido, dónde estamos y hacia dónde vamos. Nosotros comenzamos con una teoría, la teoría de Fermi, que es una teoría, es un modelo de la interacción débil que se basa en una interacción de 4 fermiones, es una interacción efectiva. Y nosotros nos dimos cuenta que una interacción de ese tipo es muy peligrosa porque introduce violaciones de unitariedad. Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a cambiar esto y lo vamos a cambiar por una interacción donde haya bosones intermediarios. Tienen que ser bosones cargados porque la interacción débil funciona con corrientes cargadas. Entonces, por ejemplo, aquí tú tienes un neutrón, un protón, y aquí, qué sé yo, un electrón y el neutrino. Voy a colocarlo así para... Bueno, no vamos a hacer referencia a las cargas aquí, porque tengo las dos posibilidades. Ok, el caso es que luego analizamos este caso y nos dimos cuenta que tenía que existir otro bicharraco que fuese neutro y se acoplase a corrientes neutras. Y este neutro tenía que existir para resolver el problema de violación de unitariedad en la producción de 2W. Entonces, el proceso completo resuelve el problema de unitariedad. Pero estos Ws necesitan ser masivos. Para poder explicar que la interacción débil sea de corto alcance, sea casi puntual. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos 3 bosones intermediarios y necesitamos que sean masivos. Nosotros vimos que las teorías de Yang-Mills nos pueden proporcionar naturalmente estos 3 bosones intermediarios. Entonces, una teoría de Yang-Mills basada en SU2
es suficientemente buena para darnos los 3 bosones intermediarios. Pero el problema está en que Yang-Mills prohíbe términos de masa para los bosones de Gauge. Los bosones de Gauge violan la simetría. Perdón, las masas de los bosones de Gauge violan la simetría de Gauge. Entonces, esto nos llevó a la idea de romper espontáneamente, o si ustedes quieren suavemente, la simetría de Gauge. Y eso es lo que hemos estado explorando. O sea, necesitamos, o sea, básicamente lo que estamos diciendo es que necesitamos construir una teoría de Yang-Mills con la simetría espontáneamente rota. Eso es lo que Profe, necesito. una ¿Sí? consulta. Quizá no tenga nada que ver, pero al comienzo de la física, ¿cuál era la necesidad de colocar un antineutrino en ciertos procesos si es una partícula neutra? O Ya, sea, es su propia antipartícula, no me queda muy claro ese... ya. O sea, a ver, no sé a qué se refiere tu pregunta. Nuestro proceso paradigmático es el decaimiento beta. Y aquí, eh, la razón por la que se postuló que aquí debía haber una partícula neutra muy liviana era eh, para ay, ¿cómo uno lo dice? Para proteger el principio de conservación de la energía. ¿Por qué? Porque un, si tú tienes este decaimiento, solamente un decaimiento a 2 partículas, entonces la energía del electrón queda fija. Energía fija. El electrón solamente puede salir con una energía posible debido a, a la conservación de la energía. ¿Sí? O sea, la situación sería que el neutrón se desintegra, se decae en un electrón y en un protón que tienen que salir back to back en el sistema de reposo del neutrón. ¿Ya? Y tienen que ser back to back para conservar el momentum. Y eso te fija inmediatamente la energía del electrón. Entonces, si tú haces un espectro del número de electrones por la energía, bueno, te sale una cosa así. ¿Okay? Pero cuando tú vas y mides en el, en el, en el, en el decaimiento beta, tú ves que la distribución es más o menos así. Entonces tienes dos posibilidades.
o bien no se conserva la energía, o bien el decaimiento no es a 2 partículas, sino por lo menos a 3. Hay una partícula que no estás viendo. Entonces, eso fue lo que llevó a Pauli a postular que aquí había otra partícula, que le voy a poner entre paréntesis la barrita, que es el anti. ¿Ok? Ahora bien, no sabemos, entonces esto es importante, no sabemos si el neutrino es igual al antineutrino. O sea, lo voy a escribir así. Si el neutrino es igual al antineutrino. ¿O no? Eso no lo sabemos. Existen 2 posibilidades. Una, que el neutrino sea igual al antineutrino, o que el neutrino sea diferente del antineutrino. En el primer caso, en este caso de aquí, esto sería un neutrino de Majorana. Si el neutrino y el antineutrino son distintos, sería un neutrino de Dirac, un fermión de Dirac. No sabemos si el neutrino es de Dirac o de Majorana. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, estamos bien. Ya. Ahora, en el modelo estándar, uno va a suponer tácitamente, a ver, en el modelo estándar, tal como es construido, tal como lo vamos a construir nosotros, uno tiene una simetría accidental, que es la conservación del número leptónico. ¿Ya? Y hasta el momento, todos los experimentos son consistentes con la conservación del número leptónico. Eso significa, eso es cierto si es que el neutrino es de Dirac. Si el neutrino fuese de Majorana, uno debería observar procesos que violen el número leptónico. Y por eso es que hay un montón de experimentos tratando de buscar violaciones al número leptónico, procesos que violen el número leptónico. Ahora, se espera que esto tiene que ver con que la masa de los neutrinos es muy chiquitita. Se espera que las violaciones del número leptónico sean también muy chiquititas. Pero, y por lo tanto difíciles de ver. Y de hecho no se ha visto ninguna hasta ahora. Pero tampoco está descartado que existan. ¿Era eso lo que quería que respondiera o no? Sí, sí, eso quiero. Ya, ok. Gracias. Ya, entonces ahora sí, teniendo claro dónde estamos, que lo que realmente queremos es romper una simetría de gauge, eso es lo que vamos a hacer hoy día. Entonces vamos a comenzar por el caso abeliano. Ahora, si ustedes se fijan, nosotros sabemos romper espontáneamente simetrías en 2 casos. Una de manera lineal, usando escalares, campos escalares, como este de aquí, con lagrangianos de este tipo. Y la otra forma en que sabemos romper simetrías es usando representaciones no lineales, como este sigma de aquí. El problema es que cuando uno hace rupturas de simetría en representaciones no lineales, como esta,
la teoría que se obtiene no es renormalizable. Entonces, nosotros vamos a suponer que queremos tener teorías renormalizables, así es que vamos a suponer que la teoría tiene un campo escalar. Digamos en este caso un campo escalar complejo. Y en el caso más fácil, vamos a acoplar este campo escalar a un campo de gauge. O sea, vamos a construir una teoría, y en este caso va a ser una teoría de gauge abeliana. Entonces vamos a construir una teoría de gauge abeliana acoplada a un escalar de este tipo. ¿Me doy a entender? ¿Sí? Sí. Ya. Ok. Entonces, nosotros ya sabemos que para construir la teoría de gauge basta cambiar, en este caso, las derivadas parciales por derivadas covariantes, así es que esta es la teoría que tenemos. Donde el F mon U es este en el caso abeliano, y aquí tenemos la derivada covariante del campo escalar. Y como siempre hacemos, nos vamos a concentrar en la fase rota. ¿Cuál es la fase rota? La fase en que mu cuadrado es distinto de 0, es menor que 0. Es menor que 0. En que mu cuadrado es menor que 0. Ahí sabemos que el potencial escalar desarrolla mínimos no triviales. Y de hecho, el mínimo, el vacío, o sea, el valor esperado de phi en el vacío, es este de aquí. Y hacemos lo que hemos hecho toda la vida. Expandimos el campo phi alrededor del nuevo vacío. Entonces tomo el campo phi y coloco el mínimo, una excitación radial y mi excitación angular en la exponencial. ¿Okay? Y luego sustituyo en el lagrangiano. Por economía, yo voy a llamar teta a esta combinación. Es solamente álgebra. Es solamente para no escribir tantas constantes. Ok. Entonces voy a sustituir esto en el lagrangiano, en particular en la derivada de phi. Entonces la derivada covariante de phi me queda de esta manera. Cuando yo hago la sustitución. Si ustedes la desarrollan, ustedes pueden ver que la derivada de phi se puede escribir de esa manera aquí. ¿Okay? Entonces, cuando yo hago de phi estrella por de phi, el término cinético, me queda esto. ¿Okay? Ahora bien, el término azul es un término cinético para el bosón H. Este factor 1 medio que aquí viene de este 1 sobre raíz de 2 que hay acá. De hecho, esa es la razón para colocar este 1 sobre raíz de 2. Para que aparezca este 1 medio. Y como H es un campo neutro, ahí me queda el término cinético canónicamente normalizado. Pero eso es un detalle técnico. Lo importante es este término en magenta. ¿Por qué es importante?
Porque vean lo que aparece aquí. ¿A qué les suena eso? ¿Es una transformación de Gauge? Eso suena, eso está gritando por una transformación de Gauge, ¿no es cierto? Entonces, efectivamente voy a hacer una transformación de Gauge. A todo eso lo voy a llamar A simplemente. Y como el F mu nu es invariante de Gauge, queda igual. Lo único que cambia en el lagrangiano es este pedazo de aquí. Y esto lo voy a llamar A. Entonces, mi término cinético de phi ahora se escribe como el término cinético de H más este pedazo donde hay este A. Desarrollo este binomio al cuadrado y el término cinético de phi me queda el término cinético de H, un término de interacción de dos H's y dos vectores de Gauge, dos bosones de Gauge, un término de interacción entre el H y dos bosones de Gauge, y esto de aquí que es un término de masa para los bosones de Gauge. Fantástico. De hecho, la masa al cuadrado del bosón de Gauge es 2 veces G cuadrado por D cuadrado. Así es que ahora mi lagrangiano se escribe de esta manera acá, con el término de masa. Ahora, fíjense que teta desapareció del lagrangiano. O si ustedes quieren, pi. Pi era el bosón de Goldstone. El bosón de Goldstone desapareció del lagrangiano. No hay bosón de Goldstone. ¿Se fijan? No hay, desapareció. Entonces la pregunta es, primero, ¿por qué desapareció? ¿Qué fue de él? Entonces, para eso, para explicarnos, para ver qué fue lo que pasó con el bosón de Goldstone, vamos a volver a, a la forma que tenía el término cinético de phi antes de que hiciésemos la transformación de Gauge, y vamos a elevar ese término de aquí, vamos a elevarlo al cuadrado. Cuando lo elevamos al cuadrado, nos damos cuenta que aparecen tres términos. Un término cinético para teta, este término A2, que finalmente va a aparecer en el término de masa del bosón de Gauge, pero aparece este término misterioso. Ese término misterioso lo que hace es mezclar un A con teta, o con pi, si ustedes quieren. Y es una mezcla que depende del momentum, porque aquí hay una derivada. Entonces, ese término es extraño porque eso te dice que de repente un bosón de Gauge se transforma en teta. Viene el bosón de Gauge todo tranquilo por la vida y de repente le da una crisis de identidad y se transforma en teta. Al revés, teta va muy tranquilo por la vida y de repente le viene una crisis de identidad y se transforma en bosón de Gauge. ¿Ok? Lo que está diciendo este lo que está diciendo ese término es que
la derivada de teta, o si ustedes quieren la derivada de pi, la derivada del bosón de Goldstone, pasa a comportarse como si fuese una parte, una componente del campo de gauge. ¿Me doy a entender hasta ahora? Parece que no mucho. No, no mucho. Ya. Entonces les voy a explicar esto desde otro punto de vista. El AMU originalmente no tiene masa. Sin masa. Tiene dos polarizaciones. ¿Sí? Tiene 2 grados de libertad. Por otro lado, un vector con masa, una partícula de spin 1 con masa, tiene 3 polarizaciones. Las dos primeras de arriba son las dos transversales, que en términos de polarizaciones circulares son la polarización -1 y la polarización 1. Un AMU con masa tiene 3 polarizaciones, -1, 0 y 1. ¿Ok? Entonces la pregunta es, cuando rompo la simetría, y AMU adquiere masa, ¿de dónde sale la tercera polarización? O sea, la polarización longitudinal. Bueno, veamos, la polarización longitudinal a altas energías, cuando es así, donde P mu es el cuadrimomentum. ¿Ok? Pero vea lo que sucede con el término de mezcla que nosotros estábamos teniendo. Nosotros teníamos el AMU, y de repente esto se transforma en de mu teta, que cuando pasamos al espacio de los momenta, esto es de mu por teta. ¿Están de acuerdo? Entonces, de alguna manera, aquí yo tengo una mezcla entre el bosón de Gauge y una cosa que depende del momentum, igual que la polarización longitudinal. Entonces lo que está pasando es que el bosón de Goldstone
es absorbido por AMU como su componente de polarización longitudinal. ¿Está bien? ¿Me explico ahora? Ahora sí, profe. Entonces, eso es lo que sucede. El bosón de Goldstone desaparece porque se ha convertido en, en la polarización longitudinal de AMU, del bosón de Gauge. Eso de ahí es lo que se llama mecanismo de Higgs. En la época en que Higgs escribió sus artículos, ya se sabía que para, eh, para crear una teoría consistente de la interacción débil, había que construir una teoría de Yang-Mills basada en SU2, pero con la simetría rota. El problema era que la gente también conocía el teorema de Goldstone, que decía que cuando uno rompe una simetría continua, por cada generador roto aparece un escalar sin masa. Y la gran pregunta, pero el problema es que nunca se ha visto un escalar sin masa asociado a la interacción débil. Entonces la pregunta era, ¿qué pasa con los bosones de Goldstone cuando se rompe una simetría de Gauge? Y fue Higgs el que descubrió que los bosones de Goldstone eran absorbidos por los bosones de Gauge. Y ese es el mecanismo de Higgs. Eso es. El que los bosones de Goldstone desaparezcan del espectro porque son absorbidos como la polarización longitudinal de los átomos. ¿Ok? Preguntas, comentarios. ¿Eso es como un preámbulo para decir de que el Higgs le da, comillas, masa a las partículas? Es que ¿O nada que depende, ver? depende lo que tú quieras decir con el Higgs. En realidad, aquí El campo de Higgs. el campo de Higgs, exactamente, el campo de Higgs le da masa a las partículas. ¿Por qué? Porque el campo de Higgs ha adquirido este valor de expectación en el vacío. O sea, cuando todas las excitaciones son cero, el H es cero. Cuando el pión es cero, el pi es cero. Phi todavía tiene un valor en el vacío, en el mínimo. Eso quiere decir que el universo está lleno de campo phi que vale esta cantidad, aunque no se haya excitado nada. Por default, en el mínimo, cuando el universo tiene su mínimo estado de energía, el campo de Higgs tiene un valor distinto de cero. Y es ese B el que le da la masa al campo de Gauge, porque ahí aparece el B. ¿Ok? Pero en este proceso de darle masa, la parte angular, lo que habría sido el bosón de Goldstone, desaparece y es absorbido. De hecho, es absorbido por el A, por el AMU, por el bosón de Gauge,
para transformarse en la polarización longitudinal. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Ahora, notemos que esta expresión de aquí, o sea, este término magenta con el A solo aquí, lo podríamos haber obtenido haciendo θ igual a 0. ¿Sí? O sea, o en otras palabras, podríamos haber hecho una transformación de gauge del campo phi, en que eliminamos esta exponencial, hacemos esa transformación de gauge. Esa transformación de gauge que hace desaparecer a θ y que es equivalente a colocar θ igual a 0, se llama una transformación al gauge unitario, o sea, el gauge. Este laranjiano está aquí, está escrito en el gauge unitario, porque hemos hecho desaparecer de todas partes el θ. El gauge unitario es súper conveniente porque nos muestra cuáles son los grados de libertad física, cuáles son los campos físicos de la teoría. Para calcular loops y hacer cálculos a órdenes superiores de teoría de perturbación, o usar, por ejemplo, grupos de renormalización, ese tipo de cosas, es mejor trabajar en un gauge en que el θ se mantenga explícito en el Lagrangiano. Pero si uno no quiere hacer eso, si uno quiere, por ejemplo, hacer cálculos a nivel de árbol solamente, el gauge unitario es suficientemente bueno. Preguntas, comentarios. ¿En serio que no hay preguntas, que no hay comentarios? Es que hay que digerirlo un poco. Ya, ok. Ya. Entonces vayamos al caso no abeliano. Y nuestro caso no abeliano paradigmático, el más fácil al menos que conocemos, es el caso de una teoría de Yang-Mills basada en SO3, porque ya estudiamos esa teoría antes, ¿no? Estudiamos SO3 creo que fue la clase pasada, ¿no? Entonces, en este caso, mi teoría de gauge es esta de aquí. Tengo el término de Yang-Mills, y aquí tengo el campo escalar acoplado mínimamente al bosón de gauge a través de las derivadas covariantes. Ok. Entonces vamos a hacer lo mismo que antes, pero para ahorrarnos trabajo, vamos a irnos directamente al gauge unitario. O sea, lo que vamos a hacer es tomar directamente θ igual a 0, o sea, la parte angular del campo escalar, lo vamos a hacer, la parte angular la vamos a hacer 0, de tal manera que la exponencial va a ser 1. De esa manera estamos yendo automáticamente al gauge unitario. Y de la misma manera que hicimos antes, en la fase rota, cuando estudiamos
la teoría basada en SO3, vamos a tomar nuestro campo phi y vamos a hacer una expansión en el vacío. Estamos escogiendo el vacío en que el VEV está en la tercera componente. Y vamos a tomar la excitación radial ahí en esa dirección. ¿Ok? Ya. Fíjense que la derivada covariante ahora es esta, donde los T's aquí son los generadores de SO3, perdón, de SO3. Y los generadores son esos de ahí. Ustedes ya saben que T3 aniquila el vacío. O sea, si yo hago T3 por este phi aquí, va a dar 0. Uno se da cuenta rápidamente de eso porque este es -1 y este 1 solamente actúan sobre las primeras componentes de acá arriba, pero son 0. ¿Mm? Así es que, y esto de acá abajo va a ser multiplicado solamente por ceros, así es que todo va a dar 0. ¿Mm? Entonces, como T3 por phi es 0, bueno, lo podemos eliminar, lo podemos sacar. Y efectivamente la derivada covariante de phi me va a quedar de esta manera. Y cuando yo calcule el término cinético, lo que me va a quedar, si ustedes hacen las multiplicaciones de matrices, son esta de aquí. Y fíjense que este último término, cuando yo expanda este binomio al cuadrado, me va a generar masas para A1 y A2. Mientras que A3 va a quedar sin masa, porque T1 y T2 son los generadores rotos, mientras que T3 continúa generando una simetría de la interacción. Por lo tanto, el bosón de Gauge asociado a T3 no adquiere masa. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. O sea, T3 aniquila el vacío y por lo tanto A3 no adquiere masa. T1 y T2 están rotos, por lo tanto A1 y A2 adquieren masa. Ahora, otra idea interesante que hay aquí es que fíjense que la masa que adquiere A1 y la masa que adquiere A2 son iguales. A1 y A2 están degenerados. La pregunta es ¿por qué? ¿Tienen alguna idea? Bueno, no se me puede ocurrir. Bueno, la idea es que... Ya, volvamos a la pizarra. Volvamos a la pizarra. Si nosotros no hubiésemos puesto ¿cómo que se llama? El gauge unitario, si nosotros no hubiésemos impuesto el gauge unitario,
el phi sería de esta manera. Pi1, Pi2, V más H partido por raíz de 2. ¿Ok? Ya. Y A1 y A2 adquieren masa porque absorben, aquí voy a colocar longitudinal, absorben a Pi1 y a Pi2 como las componentes, como la polarización longitudinal. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. ¿Sí? Ya. Pero T3, que es esta matriz, este generador, continúa generando una simetría. ¿Mm? ¿Por qué? Porque T3 aplicada al valor de expectación en el vacío, o sea, cuando pi, pi1, pi2 y h son 0, entonces T3 aplicado al vacío, eso es 0. ¿Ok? Entonces T3 sigue siendo una simetría. Sigue generando una simetría. ¿Ok? Pero fíjense que esa simetría esta simetría es una rotación en el plano 1, 2. O sea, son rotaciones que involucran estas componentes. ¿Está bien? Lo que quiere decir eso es que si yo hago rotaciones que involucren a Pi1 y a Pi2, la teoría no tiene que darse cuenta. Pero si yo, por ejemplo, intercambio Pi1 y Pi2, es como intercambiar las componentes longitudinales de A1 y A2. Y la teoría no tiene que darse cuenta. Por lo tanto, eso significa que las masas, por ejemplo, de A1 y A2 tienen que ser las mismas, porque si no lo fueran, al intercambiar Pi1 y Pi2, yo estaría intercambiando A1 y A2 y la teoría sí se daría cuenta porque tienen masas distintas. Entonces, para que la teoría se continúe siendo invariante, las masas de A1 y A2 tienen que ser iguales. ¿Me di a entender? Entonces, en resumen, si antes te decía que por cada ruptura de simetría, o por cada generador roto, se generaba un campo sin masa, ahora es al contrario, se genera, después de un montón de pasos intermedios, se genera Un bosón de Gauge con masa. un bosón de Gauge con masa. Ya. Exactamente. Entonces, si ustedes quieren, podemos hacer una tabla. Podemos hacer tipo de teoría, tipo de simetría, digamos. Tipo de simetría. Y aquí colocamos consecuencia en el espectro. Entonces, cuando nosotros
rompimos una simetría discreta, no tiene ninguna consecuencia en el espectro. Cuando rompemos una simetría continua, global, aparecen bosones de Goldstone. Sin masa. Cuando rompemos una simetría continua, local, aparecen bosones de gauge con masa. Y los Goldstone desaparecen. No es bonito decir que desaparecen, es mejor decir que son absorbidos. ¿Está bien así? Ese es el resumen. Y es continuo local porque es una teoría de gauge local. Exacto. Ya. Entonces la diferencia está aquí, entre global y local. Y local, por consecuencia, se debe también al corto alcance que tienen los bosones No, con masa. No. local quiere decir simplemente que el parámetro de la simetría depende de la posición. Ah, ya. Porque, por ejemplo, la electrodinámica es una teoría de gauge, o sea, la simetría es continua y local. Pero el electromagnetismo es una interacción de largo alcance. Claro. Ah, ya. Era ¿Okay? una coincidencia. Okay. Y eso es. Entonces, esa simetría, la simetría que está por detrás, que los campos A1 y A2 sean degenerados, ese tipo de simetrías se llaman simetrías custodiales. ¿Preguntas, comentarios? Yo no. Ya. Como último comentario de hoy día, les voy a contar que uno también puede romper simetrías de gauge con un modelo sigma no lineal. Como vimos en la clase pasada, el modelo sigma no lineal. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una simetría de gauge abeliana acoplada a un modelo sigma sigma no lineal. Eso de ahí. Y la derivada covariante es esa. En el gauge unitario, sigma pasa a ser la identidad, en este caso como es un número es 1 solamente, y el término cinético de sigma me genera automáticamente el término de masa para los bosones de gauge. Pero, lamentablemente, el mecanismo no lineal, este de aquí, produce teorías no normalizables. Entonces,
Por eso es que cuando se construyó el modelo estándar, se prefirió usar la representación lineal del sector escalar a una representación no lineal. Eso es. Y ya tenemos todos los ingredientes para construir el modelo estándar. Por lo menos el sector electrodébil del modelo estándar. Pero eso merece una clase por sí misma, así es que yo propongo dejar esta clase hasta aquí, a menos que haya más comentarios o preguntas. ¿Ninguno? Entonces termino de grabar y lo dejamos hasta aquí. Me despido. Nos vemos.